Viajamos hasta Egea en La Rioja, concretamente al yacimiento Virgen del Villar II, pero dejemos que sea el propio Grupo Garras quien cuente su historia. Hola, soy Borja, llevo en el equipo Garras desde el 2018, que se empezó con las excavaciones. Pues gracias a Pachi nos juntamos un grupo y yo tuve el privilegio de formar parte de este gran grupo. Me llamo Xavier Pereda Suberbiola, soy paleontólogo y trabajo en la Universidad del País Vasco en Bilbao. Formo parte del equipo Garras, que está aquí afincado en el Centro Paleontológico de La Rioja, en Igea, y desde 2017-2018 venimos desarrollando un proyecto paleontológico en el que participan no solamente paleontólogos como yo, que venimos de la universidad, sino también paleontólogos aficionados y gente vinculada al mundo de la paleontología, que nos ayuda a la hora de hacer prospecciones y excavaciones paleontológicas. Hola, soy José, miembro del equipo Garras, que llevamos trabajando ininterrumpidamente desde el año 2018 en tierras riojanas, concretamente en el municipio de Igea. Allá, más o menos por el 2006, un grupo de personas que ya se estaba moviendo por allí, por aquí, encontraron unos restos en uno de los cerros donde había muchísimas garras y había restos de dinosaurios. Entonces proyectaron llevar a cabo una excavación y una persona, concretamente Joseba Larrañaga, contactó conmigo para ver si me apetecía involucrarme en esta nueva experiencia. Entonces para mí el mero hecho de participar, porque no dejo de ser un apasionado de la paleontología, al que le encanta este mundo de los fósiles desde que era un niño y soñaba con ser paleontólogo, no dudé ni 3 segundos en decir que sí. Vamos, me faltó tiempo según colgué para respirar y pensar en qué jaleo me he metido. Sí, somos un equipo bastante heterogéneo y yo creo que nos llevamos muy bien. Surgió un poco al azar, digamos, porque unas personas conocían a otras y durante la primera excavación en 2018 pues digamos que nos conocimos y yo creo que es una relación de simbiosis, nos llevamos bien y trabajamos bien. Por lo que hemos pensado seguir trabajando en Igea durante el tiempo que podamos. Entonces yo conozco ahora mismo la mayoría de los componentes, pero como digo, el primer año fue un año un poco de sorpresa para todos y vimos que podíamos congeniar y trabajar juntos, no solamente sin problemas, sino que con alegría, con muy buen ambiente, y es lo que intentamos hacer todos los años. Entonces hay gente que viene del mundo de la paleontología, no necesariamente de la paleontología de vertebrados o de paleontología de dinosaurios, también hay gente que viene del mundo de los invertebrados porque les gustan los equinodermos o han trabajado sobre otros grupos, bivalvos, etcétera. Pero cuando nos juntamos aquí en Igea normalmente es para trabajar en el proyecto paleontológico que nos ocupa, que es sobre todo dinosaurios del Cretácico inferior y la fauna asociada. Yo soy profesor, aquí la mayoría de gente somos aficionados, es un voluntariado y venimos aquí un poco más de una semana, 2 semanas, llevamos desde el 28 hasta el 7 de julio este año. Y todos los años en julio nos juntamos para hacer excavaciones y bueno, eso es un poco todo mi experiencia aquí. Cuando llegó el momento, aquella primera campaña, en julio del 2018, empecé a conocer a diferentes personas que conformaban ese grupo, que realmente se ha acabado convirtiendo en una familia, y me encantó, porque había paleontólogos cuyos trabajos yo había leído siendo ya bien jovencito, y había personas de diferentes puntos geográficos de España que tenían la misma inquietud, que tenían la misma pasión, a los que les movía la misma determinación, y todo eso lo comprobé el primer día, según llegamos al cerro y nos señalaron el lugar donde se encontraban los restos. Ver aquella roca, ver aquellos huesos que eran complicados de distinguir de las matrices, ver cómo pegaba el sol y ver a mi alrededor cómo todos y cada uno de los miembros que conformábamos esa pequeña familia llamada Garras, que se ha ido
incrementando a medida que han ido pasando los hallazgos y han ido pasando los años. Me encantó. Ya llevamos ahora con este yacimiento 3 años. Hemos sacado pues dinosaurios terópodos, saurópodos, y bueno, ya tenemos algún proyecto también para el año que viene si nos lo conceden. Esta era la tercera campaña de excavación paleontológica en el yacimiento Virgen del Villar 2, a unos pocos kilómetros al sur de Igea, donde hemos encontrado uno de los esqueletos más completos que conocemos de dinosaurios terópodos de tipo espinosaurio. No todos los yacimientos que hemos excavado corresponden a espinosáuridos, pero sí la mayoría. Entonces, como digo, desde 2018 hasta la actualidad, pues venimos excavando varios yacimientos. En 2018 excavamos el yacimiento de Garras, que es el que da el nombre al equipo, y hemos excavado otros yacimientos como Goliath, como Atenea. Volvimos a Virgen del Villar 1, que era un yacimiento que se había excavado a principios de los años 2000. El año 2004. Y recuerdo que había estado en el árbol, no sé si habéis visto el árbol que hay aquí, justo ahí donde llegáis, un árbol fosilizado, y bueno, la gente cuando viene a ver el árbol, algunos tienen costumbre de tirar monedas, y hay gente que tiene costumbre de tirar piedras, palos y de todo. Entonces cada cierto tiempo lo que hacía era venir y retirar el dinero, porque había gente que rompía el candado para meterse dentro para coger el dinero, y a veces incluso cogían un trozo de souvenir del árbol para llevárselo. Cerré y dije, bueno, pues no tengo nada que hacer, me voy a dar una vuelta por la ladera. Y cuando vine por aquí, localicé una falange proximal, del dedo 3, recuerdo que estaba completamente envuelta en yeso. Me quedé con ella, me quedé con la localización, la fui a limpiar al centro, que ya casi estaba montado, y me puse en contacto con José Ángel Torres y Luis Viera, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián, y solicitamos, primero vimos que podía tener potencial, y se solicitó un permiso a la Dirección General de Cultura, al Servicio de Patrimonio del Gobierno de La Rioja. Nos lo concedieron y aquí que vinimos. Durante la excavación pasó una cosa muy curiosa, y es que no teníamos medios, no teníamos nada, y la excavación la hicimos a pico y a pala, los que estábamos aquí. Entonces nosotros empezamos a meternos en el monte, justo en el punto en el que había aparecido la falange, y bueno, pues no aparecía nada. Era como si hubiera sido esa falange, y ahí se acababa todo. ¿Qué ocurrió? Pues nos habíamos metido hacia la montaña, picando, llevamos un montón de tiempo picando, no aparecía nada. Estábamos, pues desilusionados, ¿no? Porque no continuaba el posible esqueleto, y habíamos utilizado como base un pequeño estrato de roca, y lo utilizamos como base y nos metíamos hacia adentro encima de esa roca, que nos servía como de guía, ¿no? en los trabajos de excavación. Y en esas le dio a uno de los que estábamos ahí excavando de coger una roca del suelo, de la que formaba ese pequeño estrato, que realmente era un nódulo. Sacó la roca, y cuando sacó la roca sacó una sección de la tibia. Realmente estábamos encima del dinosaurio y no lo sabíamos. Entonces, pues imagínate ese momento de emoción, de alegría, de júbilo, y nada, pues resulta que estábamos encima. Había un nódulo. Luego, ya cuando se hizo la restauración, vimos que en el nódulo la pata la tenía en conexión en la tibia con respecto al fémur, también el metatarso del dedo 3, y luego, cuando continuamos con la excavación, nos salió algo de material fuera de esa especie de nódulo. Salió la fíbula, que recuerdo como si estuviera viéndolo ahora, cuando sacábamos los trozos de la fíbula, porque salió seccionada. Yo la cogía del terreno y se la pasaba a mi hermano, que estaba en la excavación, y todavía recuerdo el temblor de sus manos, cómo le temblaban las manos solo por el mero hecho de estar en contacto con ese hueso, y ya se lo pasaba a José Ángel, lo limpiaba, lo colocaba y demás. Y con ese material, un estudio que ha hecho Eric Isasmendi,
las conclusiones del estudio llevaron a que, bueno, estábamos en posesión de unos huesos que han servido para generar una especie, un género y especie nueva, Rioja Venatrix lacustris. Quien nos hubiera dicho allí en el 2005 que esos huesos que estábamos sacando de la montaña eran un nuevo género y especie. Y descubrimos Virgen del Villar 2, como digo, pues cerramos la tercera campaña de excavación. Soy Francisco Javier de Sola Pérez, aficionado a la paleontología, y en el 2022 voy a explicar un poquito cómo encontramos al espinosaurio, ¿no? Famoso el Villar 2, ¿no? Llegamos aquí en el 2022 exactamente para a ver si había algo más de material que se había excavado hace 20 años. Nos pusimos a excavar y no sabía nada de material. Entonces lo que llegamos a hacer es, teníamos localizados unos peces y íbamos a recogerlos, ¿no? Entonces Pachi, que es el director del museo, llegó a un sitio exactamente y nos dijo que había encontrado un hueso. Apareció, donde ahora está el yacimiento de la Virgen del Villar 2, una sección de un hueso, era una falange del pie, y ese fue el primer indicio de lo que luego se iba a convertir en una excavación, bueno, pues de gran importancia. En un primer momento, cuando apareció esa falange, llamamos a varios componentes del grupo para que se fueran hasta la parte de abajo de la ladera del monte y que fueran subiendo por la ladera para ver si había más restos de este animal distribuidos por la ladera. Entonces estábamos 4 o 5 personas juntitos, llegamos con él y nos pusimos a limpiar toda la ladera. Al localizar varios huesos decidimos coger y poner unas varillas con unos testigos, ¿no? Con unas banderitas, para saber exactamente cuál era la línea de todas las piezas que había, hasta que llegamos a unos estratos. Cuando llegamos a unos estratos, automáticamente teníamos la máquina a 50 metros, metimos la máquina y empezó a salir el material. Se hizo una excavación con un buzamiento del terreno y empezamos a preparar ya todo lo que era la trinchera de la excavación para hacerlo. Y bueno, pues conforme iban subiendo, había varios componentes del equipo subiendo por la ladera, iban cantando: aquí hay un hueso, aquí hay otro hueso. A ver, cuando bajamos aquí a lo que era la línea de la carretera, el primer hueso que se encontró abajo del todo lo encontré yo, que fue un cóndilo, pero un cóndilo de este tamaño. Entonces, claro, empezamos, estaba Joseba, José y yo empezamos, ¿verdad? Sí. José, los tres empezamos, y empezamos a hacer toda la línea, y llevábamos unas banderitas y cada hueso que encontrábamos poníamos una banderita. Entonces subimos hasta arriba, Pachi y Xavi se quedaron arriba, para ver dónde aproximadamente podía estar la cota del límite. Y automáticamente llegó un momento que teníamos igual 30 banderitas. Y localizamos el origen. Se hizo una primera prospección a mano y bueno, pues nada más empezar ya se veían una serie de bultos que evidenciaba que lo que había ahí era importante. Y sabíamos que de ahí hacia arriba no habíamos encontrado nada y de ahí hacia abajo todo. Entonces fue simplemente coger el estrato y buscar. Y cuando ya teníamos un poquito de los huesos, Iván, mi hijo, que entonces era un crío y ahora también es un crío, encontró el primer diente, que fue, por eso supimos en todo momento que fue un espinosaurio. Y entonces en ese tema solo estábamos en el yacimiento 4 personas: José, yo, Adrián, Iván y otra persona, me parece que había más o algo así. Y cuando apareció el diente llamamos a Pachi, que no se lo creía, que fue algo
fue algo brutal. Estaba el equipo, estaba la excavadora y tuvimos la suerte de localizar un yacimiento. En ese mismo momento, como ya vimos que Virgen del Villar 1 ya no daba más de sí, pues nos desplazamos a Virgen del Villar 2, ampliamos un poco y bueno, pues fue una auténtica bacanal de huesos. Desde un primer momento ya se reconocían los fémures, tibias, vértebras. Y luego ya sacó Adrián Blázquez, sacó ya las garras, empezaron a salir garras, seguidito, de eso, todo fue seguidito. Y ya era una gozada poder recuperar huesos directamente, prácticamente limpios, y uno tras otro, durante 2 campañas, la del 2022 y 2023, fueron muy fructíferas, ambas, espectaculares, diría yo. Y empezaron a salir ya huesos, empezó a ser un surco de huesos ya que parecía aquello cualquier cosa. Parecía, yo decía, esto tiene que ser un cementerio de huesos, porque además estaban tan acumulados. Y este año, pues bueno, hemos vuelto, en 2024, no está siendo tan apabullante como fue en las excavaciones anteriores, pero bueno, hemos recuperado material y bueno, yo creo que va a ser la última campaña, simplemente cerciorar y quedarnos tranquilos con el hecho de que hemos excavado todo perfectamente bien y eso, seguramente cerraremos este año la excavación, la Virgen del Villar 2, que será recordado por nosotros durante muchísimos años, por lo que nos ha aportado. Y nada, volveremos a abrir otro monte, otro yacimiento y a ver qué nos depara la naturaleza. Y bueno, y esa es la historia de por qué se encontró en este sitio, se excavó en este sitio. Un espinosáurido que alcanzará fama internacional. Pero, ¿qué se sabe sobre la fauna asociada de la zona? En la fauna asociada, pues también encontramos restos de peces óseos, hay también restos de tortugas, de cocodrilos, de pterosaurios. Hola, soy Julio Martínez, geólogo vasco que está especializando en pterosaurios y vengo a hablaros precisamente de los reptiles voladores, ya que esta zona es especialmente interesante, pues los grandes terópodos que habitaban nuestros paisajes hace 120 millones de años en este caso, pero también destacaban animales muy interesantes, que eran los pterosaurios, como aquel del que procedería este diente de aquí. Es, para mí al menos, fascinante hoy en día imaginarme en la piel de un ave que sobrevuela nuestros paisajes y ver todo desde el cielo, y creo que ver un lugar como este, Igea, cuando era un lago hace millones de años, poniéndose uno en la piel de un pterosaurio es incluso más grandioso todavía. En esta zona lo que se encuentra principalmente son dientes de pterosaurio, como este principalmente, con este morfotipo que es muy alargado, estrecho, como algunos dirían con forma de clavo, que sería especialmente adaptado para alimentarse de peces. Actuaría de forma muy sencilla, con unos dientes con un espaciado relativamente amplio y podían atrapar los peces de forma bastante eficaz. Además de eso, también se han encontrado otro tipo de dientes que ya se irán estudiando, así que de eso ya comentaremos más adelante. Y también se han encontrado algunos restos óseos, sobre todo falanges alares. Y lo que se está realizando actualmente son unos estudios, sobre todo histológicos, para analizar la microestructura de estos restos, pudiendo estudiar, entre otras cosas, no solo qué grado de madurez alcanzó el espécimen al que pertenecen, sino también qué tipo de procesos han experimentado durante la fosilización, tales como fracturas, rellenos, colapsos de los huesos, porque los huesos de los pterosaurios, para permitirles que volaran, eran muy finitos, tenían una pared ósea muy fina y además estaba neumatizada, es decir, hueca, con lo que tendían a sufrir algunos procesos como estos colapsos, muchas fracturas y diversidad de características se pueden apreciar en algunos casos en escala macroscópica de visu y en otras a escala microscópica. Y también la flora, restos vegetales que aparecen asociados a los yacimientos que estudiamos. Hola, buenos días, soy Antonio Hernández, soy paleobotánico y trabajo en colaboración con el equipo de paleobotánicos de la Universidad de Vigo. Las líneas de trabajo fundamentalmente se están basando
en el estudio de microfósiles de polen. El polen se utiliza fundamentalmente para datar los yacimientos. Es un método bastante bueno de datación que se utiliza desde hace muchos años con un gran recorrido científico, con lo cual pues, se pueden hacer dataciones con bastante certeza. Son interesantes sobre todo en depósitos continentales como es este. Y luego otro elemento interesante del polen es que se puede utilizar para ver cuáles eran los ecosistemas, cuáles eran las floras presentes en el yacimiento, ¿no? En el entorno del yacimiento. Y eso en el caso de los dinosaurios es especialmente interesante, porque dentro de la cadena trófica de los dinosaurios empezaban como en la actualidad se empiezan con los vegetales, es decir, si no hay un sustento de plantas que alimenten a los dinosaurios, no hay dinosaurios. Y generalmente la biomasa de plantas que tiene que haber es mucho mayor que la biomasa de dinosaurios. Y aunque normalmente nos centramos mucho en los dinosaurios porque son espectaculares, son grandes, son mitológicos, realmente de donde sale todo es de las plantas. Y el análisis del polen nos puede ayudar un poco a conocer cuáles eran las plantas que vivían en ese entorno. Yo soy Nathaniel Rodríguez, biólogo de la Universidad del País Vasco, y he venido aquí de la mano de paleontólogos del Departamento de Geología de la Universidad, concretamente Xavier Pereda Suberbiola y Miquel López Orgue. Hemos estado aquí interpretando los sedimentos y los estratos, y lo que tenemos aquí es un paleolago llamado el paleolago de Enciso, en el que encontramos capas de lutitas, yeso y de vez en cuando avenidas de arenisca. Entonces lo que interpretamos es que se trataba de un lago muy grande, porque la extensión realmente es impresionante al nivel del lago Ness, que no estaría conectado con el mar, pero tendría cierta salinidad. Y lo que vemos es una periodicidad en el nivel en subidas y bajadas del nivel del agua. Tenemos algunos niveles donde los ostrácodos son muy frecuentes, lo que nos indica pues, una gran mortalidad de estos organismos. Las avenidas de areniscas traen consigo restos vegetales muy grandes, como por ejemplo el tronco de Igea, que es bastante famoso. También helechos arborescentes que se encontraron en Cornago y también bastantes helechos no arborescentes. Entonces, lo que tenemos es el esqueleto de un espinosáurido que contribuía al ecosistema participando en el nicho ecológico que hoy en día ocupan los cocodrilos. Entonces, últimos descubrimientos en huesos de espinosáurido los reinterpretan como cazadores palustres y lacustres. Entonces es muy importante saber qué hacía este animal en el lago, porque de no haberse encontrado estos restos que han echado algo de luz sobre la morfología y el estilo de vida de los espinosaurios, no sabríamos cómo habría acabado este dinosaurio aquí, pero al encontrarlo en sedimentos lacustres podemos elucubrar que perfectamente podría haber muerto nadando y no necesariamente tiene que venir de lejos el resto. Ahora que alguien vaya para allá. Soy Alba Marco, restauradora del Centro de Interpretación Paleontológico de Igea. Mi función aquí es supervisar la excavación como restauradora. Entonces, cuando localizamos huesos en el yacimiento, lo que hacemos es limpiar alrededor del hueso. En este caso, lo que se hace es individualizar el hueso, conocer la forma que tiene y limpiar alrededor para delimitar la zona y tener claro hasta dónde llegarían los huesos. Y una vez que los tenemos localizados, lo que hacemos es excavar alrededor, hacer un bloque como una especie de pedestal, una seta que llamamos. Dejaríamos el hueso en la parte superior, vamos rebajando por la parte inferior y le hacemos una cuña, que eso nos ayudará a sacarlo después. Lo que conseguimos con esa seta también es comprobar que no hay huesos debajo,
los hemos individualizado muy bien y sabemos que no encontraremos nada. Si vemos que es un hueso individualizado, hacemos un bloque pequeño y se extrae. En el caso de que aparezcan varios huesos en conexión o estén muy cerca y no se pueden sacar de forma individual, hacemos momias o chaquetas. Para proteger el hueso, o bien se usa escayola o espuma de poliuretano. Depende del peso del bloque o del tamaño de ese bloque. La espuma de poliuretano lo que nos facilita es que no aporta peso, entonces para el transporte es mucho mejor. Y para hacerlos lo que hacemos es proteger el bloque con papel de aluminio. Se sellan las zonas de papel de aluminio donde se han aplicado varias hojas con cinta adhesiva, porque la espuma de poliuretano puede penetrar y quedarse pegada a la superficie del hueso, que es lo que no queremos. Y una vez que ya tenemos todo bien protegido de papel de aluminio, hacemos un encofrado con cartón. Como la espuma de poliuretano expande, así evitamos que se expanda y que rodee muy bien el bloque. Entonces ya tenemos protegido el bloque. En la parte inferior colocamos tierra para que se sujete bien el cartón. Añadimos en la superficie del fósil agua, en la capa de papel de aluminio, un poco de agua pulverizada o aplicada con una brocha, para que ayude a pegar a que se adhiera bien la espuma de poliuretano y también ayuda a que expanda un poco. Y ya con una pistola nos ayudamos para aplicar la espuma de poliuretano desde la parte inferior, comprobando que rodea muy bien y que se introduce bien en la cuña que hemos hecho antes, y ya vamos subiendo y cubriendo bien toda la superficie del fósil. Y una vez que vemos que está todo bien cubierto, ya podemos dar por finalizada la chaqueta. Esperaremos las horas que indica el fabricante o las que consideremos que necesita para catalizar bien la resina, y luego para sacar ya el bloque del yacimiento nos ayudamos de esa cuña que hemos hecho. Por ahí con cinceles cortaremos el bloque y lo podremos extraer del campo. Bueno, yo soy Adrián Páramo, uno de los codirectores de la excavación, especialista en saurópodos y también técnico en el Centro de Interpretación Paleontológica. Lo que estamos haciendo ya es la fase final de la excavación, que sería tapar. Normalmente pondríamos un geotextil, si ha quedado algún tipo de resto lo referenciaríamos y cubrimos con una capa que actúe tanto de protección el resto del año como para evitar posibles espolios, daño en caso de escorrentía y demás durante las lluvias. En esta ocasión lo que haremos es un cubierto completo de la zona, una restauración que minimice el impacto medioambiental, que también tenga seguridad de que no hay rodado hacia la carretera, como estamos en una pendiente y aquí el agua a veces por tormenta cae de forma bastante violenta, así que directamente lo que vamos a hacer es cubrir con todo el sedimento que hemos retirado de estas 3 campañas, dejar la ladera lo más parecido posible a como estaba originalmente y esperando que se restaure la vegetación. Y lo que quedaría también es las momias, las hemos movido ya hacia los coches y las desplazaremos a la zona de almacén para ir seleccionando ahí cuáles son las prioritarias a preparar en el laboratorio. Pues la campaña de este año 2024 ha finalizado. Acabamos de dejar las chaquetas que habíamos preparado, que contenían diversos huesos, y las hemos dejado en el laboratorio, y ahí no se puede entrar. En estas piezas que de momento llegan aquí, al centro, tendrán que ser restauradas por el equipo de restauración del centro, que lo componen Adrián Páramo, Adrián Blázquez y Alba Marco. Serán las responsables de recuperar ese material, extraerlo de la matriz
y de dejarlo en perfectas condiciones para que posteriormente el investigador principal del terópodos que tenemos en el centro se encargue del estudio de este esqueleto que hemos recuperado en la montaña. Creo que todavía nos queda muchísimo por decir, muchísimo por luchar, y esta determinación va a ayudar a que estos paleontólogos profesionales y estos paleontólogos aficionados encajemos como unos engranajes de una maquinaria perfecta, y lo que ayude es por un bien común y sobre todo dar importancia, que realmente la tiene, al valor patrimonial de La Rioja en general y en particular de nuestra querida IGEA.